¿Cómo va, Bienvenida. Patricia? Buenas tardes. va? Gracias por venir. Bueno, día raro, pero bueno, es cierto lo que decían, hay que reflexionar, ¿no es cierto? Es un momento, una oportunidad. Por ahí Sí, a absolutamente. muchos televidentes tu cara le suena familiar fuera de la Facultad de Psicología, ¿no? Donde vos sos una referencia, has sido varias veces la máxima autoridad. Por ahí tu cara le suena familiar porque hubo una nota que publicamos aquí en el 12, a cargo de Florencia Ferrero hace unos meses, donde te presentábamos cómo era Flor. Se hizo viral muchos videos de Patricia por la forma que eligió de dar clases vía Zoom, sobre todo en la pandemia, ¿no? Después nos dimos cuenta que es la forma de Patricia de explicar tan didácticamente, pero en ese momento usaba desde Rosalía hasta Bad Bunny, pasando por otros traperos y todo para explicar algunas cuestiones a los estudiantes, y eso nos llamó muchísimo la atención. Lo publicamos en el 12 TV, le hicimos un móvil para Telenoche y por eso capaz que la cara le suena. Bueno, está un cara me perfil suena, muy sería. original. Bueno, ¿cómo arrancamos hoy o cómo podemos aprovechar esta oportunidad para reflexionar un poquito, pero sobre todo bajar un poco los niveles de agresividad, de enojo? Hay como muchas sensaciones raras en este día. Muchas sensaciones raras y que en parte nos llevan a la idea de que es humano sentir esta emoción hostil. Porque uno dice, bueno, todo paz y amor, no, eso no funciona. Es decir, efectivamente hay hostilidad en nosotros. Y no está tan malo. Es decir, que uno diga, bueno, odio tal cosa no me gusta, subí al taxi, tenía ganas de matarlo. Todas esas sensaciones que si uno dice, bueno, no pasa nada, en algún momento eclosiona. Entonces, bueno, cuando uno dice, bueno, ¿por qué aparecen la emoción de odio? ¿Por qué uno odia? Porque aparte es humano odiar, no está mal que odiemos. Es decir, hay que terminar con esa idea. Es un sentimiento. Claro, es un sentimiento. Y aparte es un sentimiento que está en oposición a uno que apreciamos mucho, que es enamorarnos, que es amar, que es sentir que es posible un vínculo, que nos vamos acercando a alguien y que eso está bueno y que nos cuidan y confían en nosotros. Del otro lado está esto que, bueno, hoy desgraciadamente es casi clima social. Claro. Uno dice, bueno, pero ¿por qué se centra en uno estas ideas de odio? Ideas, pero más que ideas, esta sensación, ese sentimiento. Bueno, porque cuando hay como unas experiencias, acontecimientos que uno vivió posiblemente cuando era chico y contra algún tipo de persona o de situación que vivió, y eso queda como muy marcado y efectivamente se consolida en que hay personas que deben ser discriminadas, que son distintas a nosotros, que son diferentes, y uno realmente cree que esas personas que posiblemente le han hecho daño piensan en la escuela, los pibes y las pibas, el bullying porque sos gorda, porque sos flaca, porque sos linda, porque sos fea, porque sos judío, porque sos tenés planes, porque en tu casa hay planeros. Todas esas cuestiones que los chicos y las chicas se hacen bulla. Hay personas, en general ninguno sale de ahí indemne. Ileso. Claro, así que a uno no le gusta que lo bulineen. Y siempre hay una razón por la cual te pueden bulinear. En parte, uno cuando odia se recuerda de esas experiencias donde lo han bulineado y efectivamente genera estos vínculos de odio que después uno ni siquiera sabe de dónde salieron. No ¿Cuál tiene es el origen? Exactamente. Pero lo más interesante es que uno realmente cree, la persona que odia, yo ahí digo, todos de alguna forma odiamos algo, que es justo lo que tenemos. Que nos estamos defendiendo contra un ataque que nos hicieron. Así que está bien que odiemos porque efectivamente algo nos atacó. Entonces, uno piensa en los discursos de odio. No sé si hablo mucho. No, estamos atentos y escuchándote. El tema es absortos en tu mensaje. cómo ese discurso de odio lo frenamos en un lugar racional. Está bien que uno sienta eso, pero ¿qué pasa cuando eso pasa a ser, no sé si el término es peligroso, pero cuando nos destruye como sociedad, cuando eso no nos ayuda a construir vínculos sanos o nos afecta de tal manera que vivimos en una tristeza y en un enojo permanente? Bueno, digamos que uno para saber cómo hacer para salir de ese lugar, tiene que saber que ese lugar existe. No pensar que uno, digamos, es paz y amor. Entonces, los discursos de odio son una posibilidad que se da porque las personas humanas, es humano que tengamos sentimientos agresivos, hostiles o lo que sea. El discurso de odio es otra cosa. Claro.
Es la Bien. consolidación, en algún sentido, a partir de un marco que tiene que darse, porque, digamos, hay un marco en la Argentina donde hay una serie de tensiones. Oposición. Claro, sí, digamos. cualquier cosa ya saltan unos, saltan otros. Piensen hoy, no sé si les pasó, el WhatsApp. Sí. Uno manda en WhatsApp, esto, Sí. todo, el otro, Muy fuerte, muy intenso. Claro, sí, ¿qué es esto? Es decir, en verdad era un problema institucional, la inseguridad preexiste esta situación. Es decir, pueden haber explicaciones sociopolíticas, pero lo que nos importa es que el WhatsApp estaba que ardía. Sí. Hay un primer punto que planteaste que me parece interesantísimo, que es que no tenemos que sentirnos culpables por el hecho de darnos cuenta de que estamos embroncados, de que tenemos esa hostilidad u odio, por ahí es demasiado extremo llamarlo así. Ay, es que nos hace ruido Sí. cuando uno... Porque creo que nos duele también reconocernos ahí, ¿no? En esto que vos decís, discúlpame, Fede, por No, favor, eso, continúa. que a mí por lo menos me resulta un alivio escucharte decir que no tenemos que sentirnos, que no tenemos que afligirnos por tener ese tipo de emociones, que son humanas. ¿Está bien hasta ese punto? Son humanas, obviamente que si uno de la sensación de hostilidad pasa a la ira y de ahí pasa a la acción violenta, es decir, ese es el problema. Es decir, que uno puede sentir que no le gusta algo, puede inclusive, si es muy disfuncional para lo que tiene que hacer, ver cómo hacer para tender puentes, porque en general el odio se basa, el odio o la hostilidad, en que uno realmente no conoce al otro. No lo puede escuchar, no puede tender un puente. Es decir, es más, hay momentos donde uno pone un muro y dice, esto ni me interesa. Yo con estos no voy a Lo hablar. anulamos. Claro. Pasa en las familias, pensemos en las familias. Cuando uno dice, yo con mi cuñada Nada. no tengo nada que ver, ¿no es cierto? O pues las familias donde los hermanos no se hablan. Dice, ¿qué pasa ahí? Claro, Patricia, el tema también ahí es que en esto de no tolerar o poner un muro hacia la otra persona, por ejemplo, días como hoy, te ves obligado sí o sí a interactuar y creo que ahí es como tenemos poco ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp o en las redes sociales, donde sí o sí tuvimos que interactuar quizás con algunos pensamientos que no son los iguales a los que nosotros tenemos, y ahí creo que se genera, ¿no? Como la poca práctica que tenemos para hablar con alguien que sea muy diferente o que piense diferente. Sí, me parece a mí que el grupo de WhatsApp no es el lugar donde reflexionar. Es decir, que no necesariamente ahí va a ocurrir. Es decir, cuando uno siente mucha violencia en el grupo de WhatsApp, lo que uno trata de hacer es, digamos, no ponerle más nafta al Lo grupo de silenciamos. WhatsApp. Pero sí es cierto que es como muy bueno que uno pueda bajar esto que ustedes dicen, bajar, pero no es bajar para no hacer nada. No. Es bajar para tratar de ejercer ¿qué le pasa al otro? ¿Por qué tiene una posición distinta? ¿No es cierto? Usaste vos el concepto de discurso de odio, que lo viene empleando el gobierno en sus mensajes, en sus comunicaciones, a partir de lo que pasó anoche, ¿no? Sin entrar en detalles sobre ese episodio, cuyas características todavía no terminamos de entender, ¿no? Ni de conocer. El discurso de odio, que viene siendo tan señalado, con el que viene machacando tanto el gobierno, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio? Discurso de odio es un concepto que remite a un fenómeno social que es digamos que como concepto ha sido puesto en valor por la UNESCO. Es decir, no pertenece en realidad a ningún segmento político particular, más allá de que se use o no se use. Pero refiere a algo que ha pasado durante la historia, pero que ahora tiene un nuevo resurgir, que está vinculado casi a la pospandemia, pero sobre todo a las redes. Es decir, en el sentido que siempre hubo personas que se enojaban, que no se entendían, que no había puente. No es que no exista como Claro. tal, pero el discurso de odio es una conducta social pública. No hay discurso de odio si yo estoy con mi familia, ¿no es cierto? Claro. No es que no haya Que ahora bronca. llega. Porque Pero no antes hay el eso quedaba en la mesa del café, Sí. cuando decían, mira ahora te llega a través de las redes Ya está todo eso. plasmado. Exactamente, Ese es. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Algo que yo pienso que quizás si se lo dijera al que tengo al lado no pasaría nada, pero lo pongo en redes pensando que es privado. No,
las redes son públicas. Entonces, cuando yo lo pongo en Twitter, lo pongo en Instagram, lo digo en Twitch o donde fuera, obviamente hay mucha gente que yo no puedo controlar, que lo escucha y digamos, y obviamente, y se generan, no estos puentes, sino las famosas burbujas. Me junto solo con los que piensan como yo. De la misma manera. Y atacamos a la otra burbuja, porque ese es el problema. Porque si solo me quedo en este círculo porque me siento cómodo, porque me siento seguro, pero dejo que cada burbuja viva tranquilamente, pero el problema es que acá entre las burbujas hay un ataque muy fuerte. ¿Cómo desarticulamos eso? ¿Cómo desactivamos eso? ¿Hay una fórmula? ¿Hay una forma? Ah, no, si no estaría sentada aquí si supiera cómo se hace. Claro. Ya que hubiera escrito un libro y se lo hubiera mandado a un montón de gente. Patricia, cuando arrancamos, Ale decía algo y que creo que todos lo que pensamos como que tenemos el umbral de tolerancia muy bajo por esto que ocurrió durante la semana, de que por una discusión cuando fueron a buscar el cole fue un tipo y le metió un tiro en la pierna a uno, después otro lamentablemente estacionamiento, murió por el uno mató a estacionamiento, otro, sí. O es que la sociedad argentina es como que ya está muy saturada. O tenemos el umbral bajo o como que estamos muy saturados. ¿Dónde está esa línea? Bueno, hay condiciones sociales que hacen que estos discursos de odio se sostengan y saquen lo peor de nosotros. Entonces lo que estás contando es cuando uno pasa de sentir la emoción, la hostilidad hacia otro y en consecuencia tener una conducta agresiva. Entonces ya no tenemos ningún tipo de reflexión sobre lo que hacemos y creemos que, no sé, darle un chachá al verdulero es una cosa correcta porque ha subido el precio del tomate. Entonces, en ese sentido me parece a mí que hay que, en ese sentido sí creo que hay que bajar un poco un cambio y tratar de ver de que no solamente las razones que uno tiene al respecto de las broncas políticas, culturales, sociales que tiene, sino tratar de escuchar cómo lo ve el otro. Y eso no es tan sencillo. Bueno, ahí hay algo que me parece fundamental, que es la palabra. Por lo general, esos puentes que nosotros necesitamos crear con el otro, con el que se me presenta diferente o con el que se me presenta con una visión de mundo diferente, es la palabra, es la comunicación. Y en esto, ¿no nos ha pasado en este último tiempo que esa palabra se ha devaluado? Porque hasta incluso uno cree que el de la otra burbuja me miente, que el de la otra burbuja no me dice la verdad. ¿Cómo revalorizamos la palabra para que realmente podamos encontrar ese punto o esa esquina en donde encontrarnos y a partir de ahí seguir? Si uno cree que el otro nos miente, nos engaña, o de última que está engañado. Claro. ¿No es cierto? Que lo dice honestamente, pero que alguien lo ha engañado y se ha creído esa cuestión. Me parece que en ese punto hay algo del orden de la palabra que no es completo. Es decir, que a veces, piensen cuando uno está por separarse. Una relación de pareja. Exactamente, está por separarse. ¿Qué pasa? Ya lo que le dice el otro ni le importa. ¿No lo registras? No, aparte dice, ya sí, me dice eso, que va a cambiar, ya me puso. Ya está. Entonces uno ya pierde la capacidad de escucharlo. El otro tiene razones, tiene cosas para decirnos. O sea, en ese punto, la verdad que un mimo, un momento de pasarla bien, a veces más que una palabra. Porque una acción. Exacto. La acción es algo que yo creo en momentos de tanta tensión... Acerca, derriba distancias, muros. Sí, es como darte una palmada, hacerte un mimo, tirarte un beso. Son todas cosas que funcionan a veces más que explicarte. Porque lo que caracteriza estas construcciones discursivas es que explican. Y claro, del otro lado, ¿qué hay? Montones de explicaciones contrarias. Claro. Que aparte ambas estructuras explicativas tienen razones hacia atrás. Y cada segmento cree que la suya es la razón correcta. Claro. Sí. Y en eso, perdón, como para... quedarnos con algo que nos sirva desde acá, porque uno tiene la sensación de que cuando habla de un igual a una persona, de ahí a esto que nos pasa como sociedad, sentimos una distancia. Pero nosotros formamos esa sociedad. Esto que siempre decimos de hay que empezar por uno, es real, es necesario además.
posiblemente, desgraciadamente, hay que empezar por todos lados. Sí. Hay que empezar por todos lados, pero uno es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente está conectado con los grupos, con las familias, con los grupos de amigos, con la gente con la que trabaja, y también le impactan. Esto que decían, Sí. bueno, me levanté y de pronto tuve que cambiar todo. Bueno, eso impacta en la vida individual. Entonces, como una... ¿por dónde empezar? Es difícil decirlo, pero claro, lo que uno puede hacer es pensar sobre uno mismo. Pensar sobre uno mismo. Exactamente. Y desde ahí construir. Exacto. Este feriado de último momento, ¿qué te alteró? ¿Te privó de dar alguna clase hoy? Sí, obviamente. No, la universidad cerró, digamos, no. ¿Te permitió venir a seguirnos? Bueno, pero estás acá. Estás acá, una experiencia distinta. Algo bueno, bueno. No, qué pero placer esto es un escuchar. disfrute, esto no es trabajar, así que Ay, no, bueno, tranquilos, gracias. tranquilos. Nos quedaríamos charlando todo el día porque nos hace bien, pero bueno, que sea un disparador para que otros también puedan charlar, así que gracias. No, por favor, puentes, mimos y bueno, acciones positivas vienen bien. Bien, Patricia, bien. un gustazo haberte tenido en el estudio de Seguimos. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias.